Perfecto. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a esta sesión de IP Talks en la que hablaremos un poco sobre, bueno, nos quiere hablar sobre hackeando la concienciación, Sergio Padilla. Tenemos con nosotros al jefe de seguridad y riesgo de la información y responsable en el Banco de España de infraestructura del mercado financiero del Eurosistema. Aparte de orgullosamente decir que es el director de cátedra de ciberseguridad en nuestro máster. En pantalla tenéis con vosotros el máster de ciberseguridad, ¿de acuerdo? Tenemos junto a este máster, tenemos otras dos formaciones en el área TIC, que son la de Full Stack y la de programación avanzada en Python. Son todas de 1.500 horas y 60 créditos ECTS. Y tienen, claro, ya las certificaciones ya específicas de cada área, en este caso IT Specialist para TOEIC y EHA, aparte de preparación para CEH y OSCP. No os quiero quitar mucho tiempo, que empezamos un poquito tarde. Si te parece bien, Sergio. Sí, cuando quieras. ¿Empezamos ya entonces? Sí, puedes compartir si quieres y la pisas. De acuerdo. ¿Es la presentación? Se ve perfectamente. De acuerdo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por tus palabras. Me presento muy brevemente porque ya lo han hecho. Efectivamente, soy el director de la Cátedra de Ciberseguridad de la Escuela Internacional de Posgrados y, bueno, pues también soy el responsable de seguridad de información, RSI en español, CISO en inglés, del organismo regulador que conocéis todos, que es el Banco de España. Soy responsable de la ciberseguridad del Banco de España, efectivamente, y de las infraestructuras de los mercados financieros, por la parte que toca el Banco de España en lo relativo a los mercados europeos, digamos. Y bueno, pues también soy, de momento, digamos, profesor del máster, digamos, de momento voy a serlo porque el máster pues está mejorando y bueno, pues vamos a entrar a algún profesor nuevo y es muy probable que yo me incorpore. Y bueno, pues vamos a hablar hoy de una cuestión fundamental, ¿no? Que es la concienciación. Esto es una cosa que precisamente de máster pues queremos mejorar porque entendemos que en el máster de la escuela pues digamos que hay margen para contar cosas que no se venían contando, ¿no? Entonces, he puesto este nombre tan atractivo, Hackeando la Concienciación. ¿Por qué? Pues porque por una parte vamos a ver cuánto de efectiva es la concienciación en las organizaciones y por otro lado voy a intentar ser un poquito, no diría pesimista, sino también que entendáis las complejidades derivadas para las organizaciones de implementar una buena concienciación en ciberseguridad, que parece algo muy sencillo, pero realmente es complejo, ¿de acuerdo? La concienciación sí que me gustaría empezar diciendo que sin duda alguna es una medida de mitigación fundamental en las organizaciones. Es algo absolutamente capital en la ciberseguridad de las organizaciones. Cada día nos gusta más decir en las empresas que el empleado es la primera línea de defensa, ¿no? Y bueno, pues más allá de que una empresa en particular tenga implementado el modelo de 3 líneas de defensa o no, que, bueno, pues dependiendo de con quién hablemos, alguien estará más familiarizado con el concepto y otros menos, pero en cualquier caso el empleado siempre solemos decir cada vez más que es el primer eslabón, ¿no? Y la primera línea de defensa. También es, lamentablemente, como se dice en inglés, the weakest link, ¿no? Es decir, el eslabón más débil de la cadena a la vez, ¿no? Entonces, es fundamental formar y concienciar, que son dos cosas diferentes, ¿no? Pero hoy vamos a entrar un poquito en la parte de concienciación. Vale, para comenzar un poco esta charla, que espero acabar a las 7 menos 5, más o menos, intentaré. Vamos a comenzar hablando de los sesgos, ¿de acuerdo? Los sesgos cognitivos. Esto es absolutamente importante cuando se habla de concienciación y se intenta entender realmente la problemática de cómo un empleado puede defender mejor o peor una empresa, ¿no? Esto es de un estudio sobre sesgos cognitivos y ransomware que hizo una empresa que se llama iWin. Ahí ves el logo arriba a la izquierda. Es una empresa bastante puntera, por cierto, en temas de concienciación y tienen cosas súper novedosas y muy chulas. Y bueno, pues hicieron un informe que a mí me gusta mucho destacar varias cosas de él porque estoy muy, muy alineado con muchas de las cosas que en ese informe se comentaban, ¿no? Una de ellas es esta, ¿no? A lo largo del día, más o menos, pues dice, se toman 35.000 decisiones, de las cuales
de esas 35.000, solo 91 son conscientes, ¿no? El resto los toman tus sesgos cognitivos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que al final nosotros cuando intentamos concienciar, no dejas de ir a lanzar mensajes que más o menos a la gente le van a quedar más o menos claros, dependiendo de a quién llegues, dependiendo de cómo lances ese mensaje, de qué formato de mensaje lances y demás, pero que en realidad de las 35.000 decisiones que tomamos todos a lo largo del día, pues como acaba de pasarme a mí, ¿no? Me acabo de rascar la cabeza, pues es algo que he hecho de forma inconsciente, ¿no? Porque realmente no lo tengo, no soy consciente de prepararme y hacerlo, sino que simplemente lo hago pues porque es un instinto natural, digamos, ¿no? Entonces, solo 91 de estas decisiones serán conscientes. ¿Qué significa esto? Pues que la mayoría de las cosas que hacemos, y esto tenemos que entenderlo desde el punto de vista, digamos, psicológico, no las hacemos siendo plenamente conscientes de ello, sino que simplemente nos dejamos llevar, ¿no? El ejemplo clásico de abrir un mail, bueno, pues abre un mail y si os daréis cuenta, en algunos estudios también muy chulos sobre cómo hace la gente cuando interacciona con el correo electrónico, hay algunos estudios súper interesantes que son automatismos absolutos, ¿no? Dices, bueno, pues yo abro aquí, lo primero es que miro esto, hay quien mira primero la cabecera, hay quien mira primero el cuerpo del mensaje, depende, cada uno tiene sus propios automatismos, ¿no? Pero son eso, automatismos. Entonces, es muy difícil hacer cambiar a una persona que tiene, digamos, interiorizado cómo hacer las cosas, en este caso, cómo leer los correos electrónicos y cómo interaccionar con ellos, véase abriendo un fichero o no abriendo un fichero, o pinchando en un link o no pinchando en un link. Por lo tanto, aunque tú conciencies, aunque tú envíes mensajes, realmente es muy difícil quitar esos automatismos que todos tenemos, digamos, embebidos, ¿vale? Hay múltiples formas de concienciar, o sea, evidentemente hay muchísimas, hay campañas de concienciación ad hoc, evidentemente hay jornadas de ciberseguridad, por ejemplo, que se hacen muy habitualmente, hay cursos, hay talleres, hay campañas con cartelería en la empresa, hay múltiples formas de hacerlo, ¿no? La cuestión es al final cuál es realmente la eficiencia de eso, ¿no? Os decía que concienciar es una medida de mitigación básica en ciberseguridad, y lo es, ¿no? Pero a la vez hay que ser conscientes de cómo poder impactar en los empleados, ¿no? Os pongo un ejemplo también absolutamente cierto, real, ¿no? Que yo he vivido, ¿no? El decir, bueno, pues, por ejemplo, yo he puesto cartelería en algunas ocasiones a la entrada de la cafetería del edificio, ¿no? Y ponemos un cartel que es como 1 metro de ancho por 2,5 de alto. Es un cartel gigante, espectacular y bastante llamativo y tal. Eh, pues hablando con compañeros, ¿no?, que no están metidos en ciberseguridad, algunas veces, pues haciendo un pequeño el tanteo de la gente, dices, ¿qué te ha parecido el cartel que hemos puesto en la cafetería? ¿Qué cartel? Es decir, la gente va a tiro hecho a la cafetería y ni tan siquiera se percata de que hay un cartel de 2,5 metros de altura a la entrada de la cafetería, ¿no? Y eso, bueno, evidentemente yo no lo critico. No lo critico porque a mí me puede pasar lo mismo si ese cartel, en vez de ciberseguridad, que probablemente llamaría mi atención por deformación profesional, me ponen un cartel sobre, no sé, riesgos financieros, ¿no? Pues probablemente voy tan a tiro hecho, voy hablando con mis compañeros y entras y eres incapaz de ver lo que tienes delante tuya, ¿no? Un poquito a la derecha, digamos. Entonces, bueno, esto es relevante, ¿no? Esto es muy relevante. Ahora vamos a ver algunos casos, pero os pongo el ejemplo también de los ransomware, ¿no? Es decir, la mayoría de los ataques ransomware que se producen en las organizaciones al final son consecuencia o hay una intervención del factor humano, ¿no? Y hay técnicas de ingeniería social que utilizan los ciberdelincuentes para conseguir que un empleado pues se instale un malware, ¿no? Eh, Esta ingeniería social, que también se le puede conocer como, digamos, el arte del engaño, es un poco una mezcla de ciencia, de psicología y de arte, ¿no? Y utiliza aspectos, pues digamos, psicológicos, sociológicos e incluso antropológicos. Entonces, bueno, buscan, mediante alguna acción, influir en la toma de decisión de un empleado como una de las técnicas de ataque, ¿no? Podéis decirme, mira, Sergio, pues depende, ¿no?
Hay, por supuesto, por cierto, no os lo he dicho, levantad la mano si alguien quiere decir algo y paramos y comentamos, ¿de acuerdo? Mira, Sergio, está la típica carta nigeriana esa que estaba mal escrita, ¿qué tal? Eso sigue llegando. ¿Esos ataques siguen existiendo? Sí, siguen existiendo. Siguen existiendo ataques vía phishing, vía smishing y otros tantos pues que se nota claramente que son muy burdos, que están poco elaborados, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay otros realmente, diría que excelentes, ¿no? Muy, muy, muy elaborados, ¿no? Entonces, ¿cómo son capaces de engañarnos? Bueno, pues obviamente depende de cada persona, ¿no? Hay personas que evidentemente ven enseguida un phishing y hay personas que no lo verían en ninguna circunstancia, ¿no? Por eso es automatismos especialmente, ¿de acuerdo? Hay un efecto muy interesante que se llama efecto Dunning-Kruger, hablando de sesgos cognitivos, que es precisamente en el que una persona considera que su capacidad es mayor de lo que realmente es, el efecto Dunning-Kruger, ¿no? Es decir, hay mucha gente que piensa que no será un víctima de un intento de phishing, de un incidente de seguridad, y eso se aleja mucho de la realidad. Hay mucho, no solo el por qué me van a atacar a mí, sino que realmente es porque no, yo, o sea, yo soy bueno, yo sé que realmente a mí esto no me va a pasar, ¿no? Y este sesgo, el efecto de Dunning-Kruger, pues se puede activar ante cualquier técnica de ingeniería social. Os decía antes, hay correos muy poco elaborados, hay intentos de phishing súper poco elaborados, pero hay otros realmente muy elaborados, ¿no? Para que nos quitemos las máscaras todos, hace unos meses a mí me ocurrió, es decir, a mí, a mí me llegó a pasar llegarme un mensaje vía SMS que sé perfectamente que hay ataques vía SMS que aprovechan. Bueno, pues sabiendo todo eso, no me pilló nada de nuevas. Tuve el automatismo, fijaos, de te llega un SMS de, no recuerdo mal, creo que, o sea, no recuerdo bien, creo que era correos, de correos, que fue una de las campañas clásicas de smishing que hubo. Yo estoy esperando un paquete de correos como agua de mayo. Hay uno en particular que llevo varios días esperándolo y que estoy ansioso porque me llegue. Me llega un correo, perdón, me llega un SMS de correos diciéndome que mi paquete, el estado de mi paquete, bla, bla. O sea, estuve a un milisegundo de pulsar. Y de hecho podía haber pulsado perfectamente. Es decir, o sea, yo caí en la trampa. No pulsé, casi digo casualmente, pero podía haber pulsado perfectamente. Y, y bueno, pues por suerte en el último instante reaccioné y dije, uy, espera, no vaya a ser que, y efectivamente eso no era un SMS lícito, ¿no? Es decir, cualquiera estamos expuestos a esto, ¿vale? Así que ese sesgo de Dunning-Kruger es algo que le puede pasar a cualquiera, ¿vale? Por seguir poniendo un poquito en contexto, ¿dónde estamos, no? Este es el mapa de amenazas, de ciberamenazas de la ENISA. La ENISA es la Agencia Europea de la Ciberseguridad, por si alguno de vosotros no la desconoce. Y bueno, todos los años saca un informe donde básicamente pues, nos cuenta un poco cuál es la evolución de las amenazas, ¿no? Nos dice cuáles son las principales de 2021 en este caso, las que más están teniendo repercusión, las que más impacto están teniendo y las que más probabilidad tienen de que tengamos en nuestras empresas o a nivel incluso personal, ¿no? Y bueno, pues sacan algunas conclusiones que son muy, muy interesantes. Os animo a leerlo, lo podéis encontrar. Yo creo que, vamos, absolutamente esto es público, lo podéis encontrar en Google en cualquier momento. Buscáis aquí lo tenéis, ¿no? En NISA Threat Landscape 2021. Y bueno, pues hay cosas interesantes, ¿no? Dejadme que os cuente alguna que yo creo que es muy interesante. La primera que os voy a contar es la del ransomware, ¿no? No estoy hoy aquí para hablaros de amenazas, entonces voy a ser muy breve. Todos lo sabemos, creo que lo que es un ransomware es un tipo de malware que al final se instala en tus sistemas y o bien te secuestra los sistemas, o bien te secuestra información, o hacen de todo y además te roban información. Hay múltiples variantes del ransomware, ¿no? Pero es algo que me gusta destacar porque realmente han encontrado el máximo filón ahí pues para monetizar sus ciberataques, los ciberdelincuentes. Eh, Ojo, que he dicho ciberdelincuentes, no hackers, ¿vale? Yo creo que
es importante también saber que el hacker se utiliza muchas veces mal cuando hablamos de ciberdelincuentes en realidad, ¿de acuerdo? El hacker es alguien capaz de encontrar vulnerabilidades. Puede ser bueno o malo. El ciberdelincuente es el que lo hace de forma ilícita, ¿no? Entonces, bueno, pues este ransomware es uno de los métodos favoritos, sobre todo porque es muy fácilmente monetizable, ¿no? Ese ataque. Hay otro que me gusta destacar bastante, que es el cryptojacking. Este también cada vez se da más y además este tiene un componente muy singular, que es que el objetivo normalmente del cryptojacking no es, digamos, digo normalmente porque hay todo tipo de variantes, ¿no? Pero no es normalmente afectar a una empresa o afectar a un individuo, es mira, yo te voy a meter esto aquí, pero realmente lo que quiero es minar criptomonedas con tu máquina, ¿vale? O con tus máquinas, pero no te quiero molestar. Lo único que sí voy a hacer es robarte recursos de IT, ¿no? Recursos de tu máquina, pero realmente no quiero hacer nada malo, ¿eh? Yo estoy aquí, soy un tío legal. Entonces, el cryptojacking cuesta a veces, según las capacidades, las cibercapacidades que tengamos de monitorización en nuestra empresa, pues cuesta más o menos darte cuenta de que estás siendo víctima de un cryptojacking, pero puedes estar muchos meses sin saberlo, pues minando criptomonedas y tan alegre, ¿no? Y bueno, pues eso, no es, digamos, de lo peor que nos podría pasar, sin duda alguna, ¿no? Luego hay todo tipo de amenazas, insisto, no quiero contaros aquí hoy amenazas. Y sí que, sin embargo, una cosa muy importante, depende del informe que leáis o que leamos, en algunos nos dicen que en torno al 80, en otros en torno al 70 y en otros, que son los que yo más me creo, en torno al 90 y tantos por ciento de los ciberataques entran a empresas, hablo ahora de empresas, entran a través de los empleados, ¿de acuerdo? Es decir, se utilizan estas técnicas de ingeniería social avanzadas para, digamos, comprometer a la empresa o al empleado, ¿de acuerdo? Y o al empleado. Esto es muy relevante, insisto, a la hora de concienciar, ¿no? Porque cuando concienciamos, pues ahora veremos cómo lo hacemos, pero es muy importante explicar esto a los empleados, ¿de acuerdo? El clásico empleado de a mí quién me va a ciberatacar, a mí quién me va a hacer nada. Bueno, es que a lo mejor no eres tú, pero te utilizan, digamos, de conejillo de indias, ¿no? Eres la puerta de entrada a datos de la empresa, por ejemplo, ¿no? Hay una cosa que el gran Bruce Schneier, que es un criptógrafo muy famoso, y os recomiendo mucho leer alguno de sus libros, dice, los aficionados hackean sistemas, los profesionales hackean gente. Bueno, es una afirmación como otra cualquiera, pero la verdad es que va muy al grano de lo que es realmente la ciberdelincuencia profesionalizada, ¿no? No lo tengo aquí hoy, pero hay multitud de estudios muy detallados sobre cómo funciona la ciberdelincuencia y realmente estoy seguro de que mucha gente pues alucinaría, ¿no? Viendo cómo funciona una empresa de ciberdelincuentes, porque ya hay empresas con departamentos, ¿no? Es decir, hay grupos cibercriminales que tienen sus departamentitos, ¿no? El de compras, de equipamiento, el de extorsión, el de negociación, el de cobros. O sea, cada uno tiene su personal especializado en unas cosas o en otras, ¿no? Yo he tenido la suerte o la desgracia, no en el Banco de España, en otros ámbitos, de negociar algún rescate, por ejemplo, vía ransomware o debido a ransomware y debido a otros tipos de ataques de ingeniería social. Y bueno, pues estás hablando con gente, con profesionales de esto, ¿no? Alguien que te dice exactamente lo que quiere, negocias con ellos. Bueno, haces tu oferta, lo consultan, vuelven, te dicen que no, pero que, bla, bla, pides una prueba de vida, te liberan unas cosas, cómo tenemos la certeza de que esto no va a salir luego, bla, bla, bla. Realmente hablas con gente muy profesional, ¿no? Esa imagen del ciberdelincuente que en realidad todos seguimos utilizando, ¿no? Como veis ahí en la pantalla del el tipo con la capucha ahí medio escondido, que siempre nos da la impresión pues, de un chaval de 16 años jugando ahí con un ordenador, cada vez es menos relevante en el ámbito de la ciberdelincuencia, ¿no? Su capacidad de impacto en las empresas y en las personas es ampliamente limitada.
Y bueno, pues es más un afán de notoriedad que otra cosa. Sin embargo, sí que hay grupos de ciberdelincuentes realmente fuertes y realmente, digamos, yo diría que temibles, ¿no? Vale. Hay también un dato muy interesante, que es que el narcotráfico en el mundo se supone que mueve en torno al 0,9% del PIB mundial. Si os diera este dato que os voy a dar ahora en 2014, 2015, fijaos, 2014, 2015, o sea, hace ya 7 añitos, os diría, en torno al 0,8% del PIB mundial se lo lleva la ciberdelincuencia. Es decir, hay la capacidad de monetizar, digamos, toda la ciberdelincuencia es altísima. Y eso os digo hace 7 años aproximadamente. Si os digo ese dato a día de hoy, os digo que sobrepasa ampliamente el 1% del PIB mundial. Es decir, el impacto de la ciberdelincuencia es mucho mayor ya que el del narcotráfico a nivel mundial. Y no solo eso, sino que sigue creciendo, ¿no? Había un estudio, creo que era de McAfee, en 2020, que decía precisamente, hablaba de cómo se habían incrementado los ataques por ransomware, ¿no? Y la cifra era escandalosa. De 2019, creo que era de 2019 a 2020, los ataques por ransomware se habían incrementado un 700 y pico por ciento. De 2019 a 2020, 700 y pico por ciento. ¿De acuerdo? Era de Kaspersky el estudio, ¿vale? Es decir, el ransomware dirigido había aumentado más de un 700% en todo el mundo. Es brutal ese dato. Y eso era del 19 al 20, que eso es importante, del 19 al 20, pre-pandemia o pandemia, inicio de pandemia 2020, ¿vale? Ya el 2020 ya estaba en pandemia. A día de hoy, eso sigue incrementándose, ¿de acuerdo? La pandemia ha jugado un rol de cambio en nuestras vidas grande y de cambio en la ciberseguridad enorme. O sea, os hablo de organizaciones que tenían a lo mejor un parque tecnológico del 10% eran portátiles, el 90% PCs de sobremesa o del 30% y a día de hoy ya es el 100%. Gente que tenía a lo mejor un 10% de la empresa un teléfono móvil y a día de hoy es el 100%. Por lo tanto, el trabajo remoto significa que vino para quedarse y evidentemente ya ha cambiado nuestras vidas, ¿no? Algo muy importante, vamos a ver, cuando construimos la ciberseguridad, y ahora voy a ir un poco a qué tipo de empresas hay y demás, cuando construimos la ciberseguridad, hay algo que hay que tener siempre en mente. Una de las, bueno, dos labores de CISO fundamentales del responsable de ciberseguridad de una empresa son, el primero es hacer que el negocio sea seguro. Es decir, el CISO no le va a decir al negocio habitualmente, eso no lo hagas, eso no se puede hacer, eso no podemos hacerlo. Le va a decir, bueno, a ver cómo, eso hay que hacerlo de forma segura. Entonces habrá que hacer esto como tú quieres, pero vamos a ponerlo de forma segura, ¿vale? Y la otra cuestión muy, muy relevante para el CISO es que la ciberseguridad debe ser eficiente. Es decir, no puedo decir, si me preguntas, ¿cuál es el presupuesto ideal para ciberseguridad? Pues no os lo puedo decir. O sea, hay cifras, ¿no? Hay informes que hablan de cifras de porcentajes respecto a TI, de porcentaje respecto al presupuesto de la empresa. Pero a mí eso, sinceramente, yo no le doy mucha credibilidad a esos informes. Es decir, una cosa son las tendencias, una cosa son, bueno, pues unos baremos y otra cosa es que en realidad mi presupuesto de ciberseguridad se va a basar en lo que haya hecho, no sé, en Europa o Iberia o quien sea, ¿no? ¿De qué depende, digamos, el presupuesto de ciberseguridad de una empresa? Pues básicamente de dos cosas. Voy a simplificar muchísimo, ¿vale? Porque estoy en una charla que es un poco concienciación. Voy a simplificar mucho. Depende de dos cosas fundamentales. Primero, del nivel de amenazas de esa empresa. Es decir, no está igual de amenazado un gran banco del sector financiero que una pequeña empresa del sector gas o que una infraestructura crítica nacional. No están igual de amenazados. El nivel de amenazas es totalmente diferente. Primero, en cantidad y segundo, digamos, en tipología, ¿no? Si hablamos de la infraestructura crítica en España, pues por ejemplo, las centrales nucleares. Bueno, a una central nuclear es probable que le importe poco que le roben los datos personales de sus empleados. Le importará porque tiene que cumplir con la ley y le importará porque al final nadie quiere que eso ocurra.
pero os aseguro que su función primordial no va a ser esa. Su foco es su ciberseguridad OT, es decir, garantizar que nadie pueda entrar en sus sistemas y, por ejemplo, dejar de refrigerar un reactor nuclear, ¿no? Influyendo en los sistemas, hackeando los sistemas, ¿no? Por poner un ejemplo. Acordaos lo que pasó en Colonial Pipeline en Estados Unidos. De repente, varios estados de los Estados Unidos de América dejaron de tener suministro de gas por un ciberataque. Eso es un problema muy serio que ya no solo compete a la empresa, sino incluso a la ciudadanía, ¿no? En el caso de Colonial Pipeline, como otros tantos muchos, incluso en el de Colonial Pipeline, que fue un ransomware, pues al final ocurren cosas no deseadas, ¿no? Por ejemplo, hay que acabar pagando un rescate, ¿no? Entonces, el impacto en la empresa también hay que acabar pagando un rescate. Es más, el impacto en la sociedad es que no tienen un servicio durante un tiempo. Imaginaos que atacan en vez de a un gasoductos, pues a toda la red de hospitales de la Comunidad de Madrid. Podría morir gente, obviamente, de forma directa e indirecta por esto, ¿no? Igual que si cortan el suministro de gas mañana, no sé, pues ahora que hay la guerra de Ucrania, ¿no? A Ucrania durante todo el invierno, pero hablo de un ciberataque, no de forma deliberada por parte de Rusia, digamos, pues podría morir gente, ¿no? En un país que necesita gas para calentar sus casas, por ejemplo. Entonces, las dos cosas que son fundamentales a la hora de proteger digamos, tener una ciberseguridad en una empresa, la primera es esa, las amenazas, ¿de acuerdo? ¿A qué tipo de amenazas estás expuestos? ¿Qué tipo de actores te amenazan a ti? ¿Vale? ¿Estás amenazado por amenazas de Estado? Complicado, complicado. Es decir, vas a tener una situación de amenazas elevado. Y luego la segunda cuestión básica es el valor de los activos, lo que os digo ahí, ¿no? Es decir, esto es muy sencillo de entender. Esto es como si tenemos un coche y nuestro coche es, por poner un ejemplo muy fácil, un Seat Ibiza del año 2000 con un valor actual de 4.000 euros de mercado. No voy a ponerle un seguro a todo riesgo que me cueste 4.000 euros al año. Es absurdo, ¿no? Proteger un bien que tiene un valor de 4.000 euros protegiéndolo con un gasto de 4.000 euros al año, ¿no? Es decir, al final, entenderlo como seguro. Al final, uno asegura sus bienes en base al valor de su bien, ¿no? Pues aquí pasa igual. En las empresas, al final, tú tienes que saber cuáles son tus activos y en función del valor de tus activos, pues tendrás que, digamos, dedicar más presupuesto a ciberseguridad o menos, ¿no? Yo he visto barbaridades en empresas, bueno, pues con un valor limitado, en pymes con un valor limitado, que no saben muy bien por dónde tirar y pues hemos contratado una plataforma de ciberinteligencia y dices, pero, wow, te has saltado 10 pasos y ¿para qué contratas eso? He visto casos de, pues hemos contratado esta herramienta que nos va a proporcionar esto, pero luego decir, ¿y quién lo va a operar? ¿Quién va a manejar esa herramienta? ¿Quién monitoriza? Ya, pues es que ahora nos hemos quedado sin presupuesto. Y eso ocurre. Es ineficiencia empresarial, ¿no? Pero de estos casos hay así, ¿no? No solo en ciberseguridad, sino en cualquier ámbito. Pero en ciberseguridad ocurre también. Entonces, evidentemente, tenemos que tener un nivel de ciberseguridad acorde a nuestro valor al valor de nuestros activos, ¿no? Y puede que nuestro nivel de ciberseguridad deba ser extremadamente alto. Muy bien, perfecto. Y por supuesto, tenemos que tener una ciberseguridad, digamos, acorde a lo que realmente necesitamos, ¿no? ¿Vale? Vamos a ver, cuando hablamos de concienciar, normalmente, uy, disculpad, cuando hablamos de concienciar, a ver si lo logro. Ya, cuando hablamos de concienciar, digamos que voy a resumirlo en dos tipos de colectivos, ¿no? Empleados y la alta dirección, comité de dirección y board, ¿vale? Y ahora os cuento por qué, a ver si dejo de liarla. Ahí, vale. Antes de esto, no voy a dejar de leerla porque debe ser que la animación la ha puesto con tiempo. Tanto da. Todavía no entramos en esto. Antes de dirimir cómo concienciar, hay que tener en cuenta una cosa. Yo estoy dando aquí una charla sobre hackeando la concienciación. ¿Cómo se conciencia? ¿Qué vulnerabilidades hay en la concienciación? Bueno, pues lo primero es, no se puede dar una charla y tomar notas, que vosotros toméis notas de, joder, es que Sergio Padilla ha dicho esto en esta charla y esto es lo que hay que hacer. Hay miles de tipos de empresas diferentes, lógicamente, por tamaño, por sector, etcétera, etcétera, que hacen que concienciar sea muy distinto en cada uno de esos ámbitos, ¿vale?
Hay otros que me podéis decir, no, Sergio, no me ves. Concienciar es concienciar. Al final, el sota, caballo y rey, que es lo que os voy a contar aquí, es el sota, caballo y rey. Y os diré, bueno, sí, pero el cómo es muy diferente también, ¿vale? Entonces, no es lo mismo, obviamente, voy al sector financiero, concienciar en el BVA, que es un banco con una presencia global inmensa, que está en España, está en Inglaterra, está en Estados Unidos. O sea, hay un concepto que se llama BBVA global, ¿no? No es lo mismo concienciar en ese ámbito que concienciar, os pongo un ejemplo, en Ibercaja, por poner un ejemplo, que es un banco más pequeño y más local. No es lo mismo, es diferente. Ahora, ¿hay una serie de conceptos que son similares? Sí, pero a nivel presupuestario y a nivel de alcance hay cosas que serán muy diferentes, ¿vale? A nivel de administración pública, bueno, pues administración pública no es lo mismo concienciar en el Banco de España que concienciar en el Ayuntamiento de Comillas, por poner un ejemplo, ¿no? Es muy diferente. Es muy diferente el tipo de amenazas. Aquí seguimos dentro del mismo sector, ¿no? En la administración pública, aunque el Banco de España es un mix entre administración pública y sector financiero, y es por poner un ejemplo cualquiera. Pero, lógicamente, el tipo de amenazas al que está expuesto el Banco de España, el tipo de amenazas al que está expuesto un ayuntamiento como el de un pueblo como Comillas, digo Comillas como puedo decir Salou o el que queráis, es muy diferente. Es muy diferente, ¿no? El tipo de beneficio que podría llegar a obtenerse de un ayuntamiento y de un Banco de España es muy diferente, ¿no? Entonces, eso también influye mucho en la forma de concienciar. ¿Por qué? Pues porque en unos tienes que incidir a los empleados en una serie de cuestiones y en otros, en otro tipo de empresas, tienes que influir en los empleados de otra forma, ¿no? Sigo poniendo diferentes aspectos. No es lo mismo concienciar en una pyme o en una pyme, lo que queráis, ¿eh? O sea, una empresa que vende camisetas por internet, que sería un ejemplo de una pyme, o una escuela no sé, de una escuela de estas para los niños, ¿no? Para que, pues, los que van mal en matemáticas, pues la típica escuela para después del colegio. O una startup fintech, son casos diferentes. Y no es lo mismo una pyme o una startup fintech, que no deja de ser una pyme, muy especializada, versus una gran empresa, ¿no? O sea, pues lo que decíamos antes, un Santander o un Repsol o un Iberia o lo que sea. Es nuevamente concienciar en uno o otro lado será muy diferente, ¿no? Os pongo un ejemplo. Hay un grupo ahora mismo dentro de la Asociación Española del Fomento de la Seguridad de la Información que precisamente está trabajando en eso, ¿no? En cómo ayudar a las pymes a ser seguras, ¿no? Os pongo otro ejemplo, mucho mejor. Nuestra propia escuela, la Escuela Internacional de Posgrados. Nosotros hace poco estuvimos en el Congreso de Ciberseguridad de la Junta de Andalucía y allí dijimos que poníamos a disposición de las pymes andaluzas, digamos, un ejército de hackers a nuestros alumnos para que pudieran echar una mano, ¿no? en la ciberseguridad de las pymes. Y en eso estamos, ¿no? Queremos tener unos proyectitos interesantes con alumnado, con exalumnos, que ayuden a las pymes. ¿Y por qué digo esto de ayudar a las pymes? ¿Qué les pasa a las pymes? Bueno, pues las pymes tienen una realidad radicalmente distinta a la de una gran empresa, ¿no? Tú os vais a Bankinter, os vais al Santander, os vais a CaixaBank, a BBVA, y resulta que la ciberseguridad pues tiene esas empresas tienen más de 100 personas dedicadas a la ciberseguridad, ¿no? Sin embargo, te vas a una pyme de Andalucía pero ¿qué es esto de la concienciación? Es más, ¿qué es esto de la ciberseguridad? Obviamente, si mañana yo fundo una empresa con dos amigos y la cosa va bien y tal, lo último que me interesa, entendedme, es la seguridad. Lo primero que me interesa es que el negocio funcione. O sea, lo de la ciberseguridad es algo que lo veo como algo, bueno, pues ya no os digo, estaría bien que fuera seguro. Pues sí, porque además tienes que cumplir con la ley, por ejemplo, la GDPR, por lo tanto tienes que tener una protección mínima de los datos personales, pero ya está, no te vas a preocupar de nada más habitualmente. Y eso es un problema, ¿no? Por eso las pymes son muy, muy atacadas, porque realmente yo, evidentemente, amigos míos, ¿no? Que tiene, pues uno que tiene una clínica dental. Es suya, es propia, es una pyme, es dentista, tiene esa pyme y bueno, pues
El pobre hace backups cuando puede. Esa es toda su seguridad. Tiene un antivirus, hace backups y poco más. Obviamente, no le voy a hablar de monitorizar sus sistemas. Para empezar, porque sus sistemas son 4 ordenadores. Entonces, ¿qué hay para eso? Bueno, pues hay cosas, ¿no? Hay cosas como la que os decía. Nosotros en la Escuela Internacional de Posgrados queremos promover este tipo de proyectitos, ¿no? De ayudar a pymes, en este caso a Andalucía, pero no solo tiene por qué ser Andalucía. Luego el INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, para el que no lo conozca, que supongo que todos lo conocéis, pero por si no lo conocéis, pues es el Instituto Nacional de Ciberseguridad. El INCIBE también tiene una cosa muy chula que se llama kit de concienciación, ¿no? ¿Para qué? Pues precisamente para que todo el gasto que una gran empresa tiene en concienciación, pues una empresita pequeña no tenga que acometerlo, ¿no? No tenga que sufrir ese gasto, sino que simplemente se le pueda proporcionar un kit básico de concienciación para los empleados, ¿no? Que sea tan básico como, por favor, usted no pinche en un email. Ya, con eso ya tenemos mucho ganado, ¿no? En cualquier caso, imaginémonos ahora que estamos en una empresa, llamadlo media, ¿de acuerdo? Con lo que queráis, 100, 1000 empleados, depende de la empresa. Me vais a decir, eso no es medio, Sergio. Bueno, poneros una empresa más o menos grande. ¿Cómo concienciamos? ¿Vale? Y esto para las pequeñas os he dicho, pues sobre todo hay que tirar de lo que la propia administración pública está proveyendo, ¿no? Por ejemplo, el INCIBE y, por ejemplo, nuestra escuela que también quiere aportar ahí, o el ISMS, como os he comentado antes, que también quiere aportar. Pero imaginemos una empresa que sí que tiene capacidad, ¿de acuerdo? Aquí os pongo una tabla que a la izquierda están los empleados, a la derecha la alta dirección, o comité de dirección, o board, o cada empresa lo llaman de una forma diferente, ¿de acuerdo? ¿Cómo concienciamos? Y por eso quería quitaros esto, pero que como debe ser que la animación está mal puesta, pues no lo logro. Ahí. ¿Cómo concienciamos? Bueno, pues en modo defensa, ¿de acuerdo? Es decir, tanto a los empleados como a alta dirección les es común, digamos, el módulo defensa. Lo más básico, ¿qué es siempre? Bueno, pues dos aspectos fundamentales. Primero, desconfiar, es decir, a los empleados hay que enseñarles a desconfiar. En el mundo en el que vivimos, lamentablemente, hay que enseñarles a desconfiar de cualquier cosa que les llegue, especialmente de exterior. No solo de exterior, también hay amenazas internas, ¿eh? Pero digamos que el mayor peligro y el mayor riesgo en términos de impacto y probabilidad es el externo, ¿no? Entonces, desconfiar. Si os diera yo esta charla hace 2 años, os diría desconfiar de los emails, que es lo que conocemos como phishing, ¿no? Hay que enseñar a la gente a desconfiar. Si no, estamos perdidos. Hace 2 años. Ahora os digo, desconfiad de los emails, desconfiad de los mensajes SMS que os llegan al móvil, desconfiad de las llamadas telefónicas. Básicamente desconfía de todo. Y no solo eso, hay más y más y más, ¿no? También incluso vía redes sociales, por supuesto. WhatsApp es un ejemplo muy bueno, ¿no? ¿Por qué digo esto? Mirad, el ejemplo del phishing es muy, muy evidente, ¿vale? Si os digo que las empresas que se dedican, hay una serie de empresas que se dedican a ayudarnos en concienciación y lo que hacen es ayudarnos en lo que llamamos simulaciones de ingeniería social, ¿no? Es decir, muchas empresas, las grandes, tenemos la capacidad, el dinero, la capacidad económica y de personal adecuado para realizar pruebas de phishing. ¿Qué significa? Pues que hacemos un phishing simulado y a ver qué pasa, ¿no? Pues en una organización de 1000 empleados, y os digo cifras del mercado, cifras reales, ¿eh? En una organización de 1000 empleados, tú haces un ejercicio de phishing, es decir, un phishing controlado, un phishing que lo hemos mandado desde concienciación para ver quién pica y quién no, con ánimo de saber cuál es la madurez de ciberseguridad de nuestros empleados, y en torno a un 15% cae. Es brutal. Es decir, que de cada 1000 personas caen 150 o de cada 100 caen 15. Solo con que una caiga en real, podemos tener, por ejemplo, un ransomware en nuestra empresa. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que una empresa grande tiene sus anti-phishing, tiene todos los sistemas para evitar el spam, para evitar los correos ilícitos. Es decir, tenemos herramientas que hacen que a un empleado medio, de cada 100 correos ilícitos que le podrían estar llegando, pues solo le lleguen 1 o 2. ¿Vale? Porque es imposible parar todo lo ilícito, porque lo ilícito, cuando está muy trabajado, es difícil pararlo, ¿vale? Los sistemas no siempre lo pueden parar todo. Entonces, de cada 100 intentos de phishing que le llega a un empleado medio, 98 lo paran los sistemas en una empresa
más o menos con capacidades dignas y buenas, ¿vale? Pero no todo, como os he dicho, no todas las empresas tienen esas capacidades, ¿no? Entonces, bueno, por suerte, la mayoría de las empresas, sobre todo las pymes a día de hoy, pues tienen casi todo en la nube y los propios proveedores de correo ya tienen unas medidas mínimas de seguridad que hacen que también sirvan de filtro para que no te llegue cualquier mierda a tu correo electrónico, ¿no? Dicho esto, siguen llegando cosas. Y como le llegue ese mail que no debe a la persona que no llegue, ¡boom! Ahí que va a pinchar en el link o hay que va a abrir un archivo con unas macros adjuntas y tenemos el lío, ¿vale? Entonces, bueno, hace 2 años ocurría esto, hace un año ocurría esto, a día de hoy sigue ocurriendo esto. ¿Qué pasa con los SMS? El ejemplo que os he puesto mío propio antes. ¿Y qué pasa con las llamadas telefónicas? Bueno, el número de gente defraudada por teléfono este año ha crecido una auténtica barbaridad, pero una barbaridad. Y aquí es una cosa también que es muy potente en la concienciación, ¿no? La mayoría de los fraudes telefónicos no afectan a la empresa, afectan al empleado. Entonces, es muy potente desde el punto de vista de concienciación decirle al empleado, hacerle ver que le van a engañar a él también, no solo a la empresa, a él también. Entonces, eso es un arma con la que en concienciación jugamos mucho, ¿no? Es decir, llevarlo a lo personal. Oye, cuidado, que esto no te creas que es una cosa que le va a afectar a la empresa y ya está, es que te puede afectar a ti también. Para empezar, no siempre se entiende así, pero para empezar, disculpadme, pero si la empresa se muere por un ransomware que no es descabellado, te va a afectar en lo personal porque es que te quedas sin trabajo y te quedas sin empresa. ¿Vale? Pero al margen de eso, aunque tú estés en una gran empresa y esa empresa no se muera por un ransomware, sale dignamente el ransomware y ya, te puede afectar a ti también, te pueden robar a ti dinero, datos, lo que sea, ¿no? Yo en este año he conocido varios casos reales, no es que se cuente, no, es que los he conocido, al menos 3 casos de estafas telefónicas de más de 15.000 euros, entre 15 y 40.000 euros. 3 casos, digo, en lo que va de año. En el año anterior, en 2021, creo que contabilizamos como 20 y pico, ¿vale? Y digo, de gente que realmente conocemos, o sea, gente con nombre y apellidos o sea, que la saludo por la calle. Entonces, bueno, pues obviamente desconfiar. Este mensaje es tan válido para los empleados en general como para alta dirección. A la alta dirección es más fácil mandarles este mensaje, el decirles, vosotros sois un objetivo claro, dirigido, ¿vale? Más de walling que de phishing, es decir, a ti no van a ir a mandarte el clásico phishing, que también, sino que además van a por ti, ¿vale? Se ha puesto muy de moda, por supuesto, lo sabréis todos, el asunto de Pegasus, ¿no? Pues la alta dirección, ahí le hemos dado con lo de Pegasus. Cuidado, mira. O sea, los spyware, los programas espías están a orden del día, son una realidad y se utilizan. Y se utilizan más de lo que nos pensamos. No todos son Pegasus, que es el ejemplo más, ¿cómo decirlo? Más caro, por supuesto, o uno de los más caros y uno de los más, no me sale la palabra en español, bueno, de los más sofisticados, eso es, ¿de acuerdo? Siguiente, sospechar y avisar. Esto es un mensaje también fundamental para empleados de alta dirección, ¿vale? Cuando concienciamos. Cualquier sospecha, la más mínima, aunque sea que tu equipo va lento, que esto es un clásico de las empresas, ¿no? Joder, mi equipo va lentísimo. Bueno, pues a día de hoy tenemos que hacer ver a la gente que si tu equipo va lento, lo mismo está siendo víctima de lo que os decía antes, de un cryptojacking, ¿de acuerdo? Nosotros, en el Banco de España hemos tenido algún caso de cryptojacking que ha sido, vamos, no ha tenido apenas afección, pero en algún servidor de repente darnos cuenta de que ahí estaba ocurriendo algo raro, los paquetes que salían y tal, y decir, hostia, y sí, nos habían metido eso, ¿vale? Todos, por lo tanto, somos susceptibles de que nos entre cualquier cosa y es fundamental que en caso de la más mínima sospecha, pues eso, sospechar y avisar, ¿de acuerdo? Cada organización es un mundo, como siempre digo, pero bueno, si os cuento casos de colegas míos, ¿no? De otras grandes entidades, pues como os decía antes, Iberia o Repsol o el Grupo Día, o bueno, pues cada uno al final, esto que os pongo aquí de desconfiar, sospechar y avisar, cada uno lo llama a su manera, ¿no? Yo lo llamo desconfía, sospecha y avisa, pero en otras empresas los llaman de otra forma, ¿no? Reacciona, llamadlo X, pero al final es esto, es uno, fundamental, desconfiar,
¿vale? Y eso hace que el empleado sea la primera línea de defensa, desconfiando. Si no lo ves claro, desconfía. Y si desconfía, ¿qué vas a pasar? Pues pasamos a punto número 2, que vas a sospechar. Y si sospechas, debes avisar, ¿de acuerdo? Esto es importante, lo de avisar. Tenemos muchos ejemplos en esos ejercicios de phishing que os decía antes, y de smishing y de vishing, que es la llamada telefónica. Esas simulaciones que hacemos desde concienciación, bueno, es una mezcla de concienciación y ciberejercicios, tenemos muchísimos casos de gente que es muy buena detectando phishing, porque en todos los ejercicios hay gente realmente excelente, y sin embargo hay gente que, vista esa excelencia, luego no avisa. Bueno, pues a eso les hemos tenido que decir, oye, o sea, bien, chapó, esto es lo que necesitamos, que si no lo ves claro, sospeches y tal, pero avisa, ¿de acuerdo? ¿Cómo se avisa? Pues cada organización es un mundo, ¿no? Por ejemplo, hay una forma muy buena que es poniendo, por ejemplo, en tu proveedor de correo electrónico, pues que cuando tienes el típico plugin que te permite avisar de sospecha de correo, no, de correo ilícito, ¿no? Sospecha de phishing. Sospecha que es un phishing, tienes un botón que directamente alerta al equipo que va a empezar a mirar, normalmente el SOC, si hay un SOC, si hay un centro de operaciones de seguridad, que va a empezar a mirar si ese mail realmente es phishing o es lícito, ¿no? En otras entidades, pues no existe ese botón y está el teléfono, ¿no? Pues hay un teléfono, el teléfono de la esperanza, como decimos, el 2222 que llamas pues es el típico centro de ayuda a usuario. He recibido este mail, me pasa esto. Y normalmente, si la organización tiene un cierto nivel de madurez en ciberseguridad suficiente y de procesos internos, pues lo que van a hacer es atenderte bien, cogerte el mail y analizarlo, ¿vale? Entonces, esto, si veis, dice, vaya cuadro más raro, ¿no? Al final estamos poniendo lo mismo, pongo lo mismo. Esto es válido para todos. Y a la alta dirección le pedimos que sospeche y que avise exactamente igual que a cualquier empleado, ¿de acuerdo? Y la verdad es que la alta dirección lo hace. La alta dirección en general, hablo ahora del sector financiero en particular, en general la alta dirección del sector financiero está muy, 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 muy concienciada. ¿Por qué? Pues porque si os vais, no sé, a la cumbre de Davos o a la cumbre que hay en Jackson Hole de todos los bancos centrales todos los años o a cualquier cumbre del G7, del G11, ya hay puntos del día donde los CEOs, donde los gobernadores, donde los presidentes de los países hablan de ciberseguridad. Por lo tanto, lo bueno es que, digamos que está en la mente de la alta dirección ya, ¿de acuerdo? Y en el sector financiero, os decía en particular, es algo ya, diría que cada vez más embebido en el ADN, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entonces entre concienciar la alta dirección a los resto de empleados? Bueno, pues esto, ¿no? La alta dirección hay que concienciarles en otra dirección adicional y esa dirección adicional es esta que os pongo aquí, ¿no? La de ellos deben ser facilitadores, ¿vale? Ellos deben ser, uy, disculpad, que se me ha botado. Deben ser facilitadores, es decir, facilitadores en dos sentidos, ¿vale? Y por lo tanto, doble importancia. El primero, deben ser parte de la concienciación. No es lo mismo concienciar con los métodos habituales, que serán más o menos novedosos, dependiendo de lo que tengamos y del presupuesto que tengamos al final, a que también pues, el presidente de tu compañía mande un mensaje a todos los empleados advirtiendo sobre la importancia de la ciberseguridad. No es lo mismo. Eso cala más, es así. Entonces, ¿qué se le suele pedir a la alta dirección? ¿Qué es deseable que haga la alta dirección? Involucrarse en la concienciación, ¿de acuerdo? Es decir, aportar valor a la concienciación, que sean un ejemplo y que además hagan a la gente involucrarse en la concienciación. Lo de ser un ejemplo es fundamental. Yo recuerdo hace varios años, esto ocurría y ocurría en muchas empresas, el director general X que iba por el banco, yo qué sé, sin tarjeta de identificación, ¿no? Y eso que es algo más de seguridad física que ciberseguridad, pero bueno, para ponernos un ejemplo. Y le paraba el de Prosegur y le decía, oiga, por favor, tiene que ir con la tarjeta de identificación. Vamos a ver, yo soy el director general de bla, bla, bla. Usted no me conoce. Eso ya no puede pasar. Y ya normalmente no pasa, ¿no? Pero eso es el ejemplo, ¿no? Si el director general no da ejemplo, pues el resto evidentemente no se lo va a aplicar el cuento, ¿no? Porque esto es de WhatsApp. Sin embargo, si das ejemplo, evidentemente todo el mundo es muy probable que siga tu camino, ¿no? Y eso es muy importante.
Y el segundo rol como facilitador, y esto es súper, súper importante, es el aporte presupuestario. Es decir, la alta dirección debe estar súper concienciada precisamente para que aporte presupuesto al presupuesto de ciberseguridad. Si tú no convences adecuadamente y no conciencias adecuadamente de las amenazas a las que estamos expuestos y de cómo proteger nuestros activos más valiosos, al final te van a dar palmadas en la espalda, van a decir, oye, qué bien, la verdad es que lo hacéis muy bien, esto de ciberseguridad, me mola mucho. ¿Estamos protegidos? Sí, ¿no? Pues ya está, pero no hay un duro más porque a mí lo que me interesa es recortar gasto. Bueno, pues deben ver la ciberseguridad como una inversión, ¿no? Y esto es una parte también del rol de la concienciación, es decir, eh, hacer que la alta dirección sea facilitadora del aporte presupuestario, ¿no? Una cosa fundamental para esto y que está muy de moda últimamente es en los planes estratégicos de las compañías incluir la ciberseguridad como parte de los planes estratégicos. Cada vez ocurre más y cada vez se da más, ¿no? Y es una gran suerte porque eso nos está permitiendo a la parte de ciberseguridad pues tener más presencia. ¿Y esa presencia qué significa al final? En términos prácticos, entre otras muchas cosas, significa esto, tener más presupuesto, tener más dinero para los presupuestos de ciberseguridad, ¿vale? Entonces, todo esto, cuando tú conciencias, digamos, aguas abajo a todos los empleados y aguas arriba a la alta dirección, eh, ¿qué buscas? Buscas dos cosas. Primero, el cambio cultural. El cambio cultural es fundamental. Yo lo he vivido y lo sigo viviendo. Es mejora continua, no para, no cambia. O sea, no deja de cambiar, disculpad. Pero ese cambio cultural de pasar de una organización que ve la seguridad como un gasto, digamos que siempre digo que hay tres estadios, ¿no? El primero es la organización que ve la seguridad, la ciberseguridad, como un gasto. Es un problema, es un gasto y además es un problema para el negocio porque le metes cosas que no quieren, ¿vale? Hay un cambio cultural que se da y que pasa de ser un gasto a ser un gasto necesario. Muchas empresas están en ese nivel, la mayoría están más o menos por ahí, en el gasto necesario. Es decir, a día de hoy ya han comprendido que la ciberseguridad es un gasto necesario o es un mal necesario. Tienes que tenerlo, te cueste lo que te cueste, entre comillas, ¿no? Pero tienes que tenerlo, no puede faltar. E incluso, aunque sea regañadientes, hay que ser seguros, ¿de acuerdo? Y esto es más o menos donde se encontraría cualquier empresa grande, pues entre este punto y el que voy a decir ahora, ¿vale? Y cualquier empresa pequeña normalmente está súper del lado que os he comentado al principio, de la seguridad es un gasto, punto. No es necesario, es un gasto. Y entre el gasto y el gasto necesario empiezan a crecer el número de compañías, ¿vale? Y el tercer eslabón de la cadena, simplificando mucho, es el que ya logra ver que no es un gasto ni un gasto necesario, sino que es una inversión. ¿De acuerdo? Es decir, sé que invertir en ciberseguridad me va a proporcionar beneficios. A lo mejor no beneficios directos, pero sí indirectos. Me va a evitar gastos, ¿de acuerdo? El caso del ransomware es muy evidente y es un caso típico de concienciación, ¿no? Es decir, mira, el gasto medio de un ransomware en una empresa grande es $500,000 por ataque de ransomware. O sea, esto es lo que te va a costar. Y además te puede costar un mes de inactividad o 2 semanas de inactividad o 8 semanas de inactividad. Vamos al caso de Mafre, por si no lo conocéis. Si no lo conocéis, googlearlo. Mafre, por cierto, que lo menciono porque fue un ejemplo de bien gestionado de ciberincidente. Pero, dicho esto, tuvo un impacto muy alto, pero estuvo bien gestionado. Entonces, quiero decir, ese cambio cultural es necesario y debemos llegar a la pata de esto es una inversión y no se cuestiona. Y el compromiso. El compromiso es necesario, tanto de los empleados, que son la primera línea de defensa, no deben ver la ciberseguridad como algo que les estamos metiendo, sino como algo que ellos llevan embebido y que son parte de ello, están comprometidos con la ciberseguridad de la entidad, sino también con, por supuesto, la alta dirección. La alta dirección tiene que estar comprometida. Y comprometida la alta dirección es lo mismo, defender al banco y además, lo que os he dicho, ¿no? Participar de la concienciación, participar de la ciberseguridad en ese, digamos, siendo ejemplares y, por supuesto, aportando dinero, ¿vale? Que al final a la alta dirección es donde más le duele porque tiene que justificarse ante accionistas, ante quien sea, y al final lo que les duele normalmente es el dinero, ¿no? Pero bueno, depende del ámbito. En el sector financiero, por ejemplo, lo que más duele es la reputación. Entonces, en el sector financiero, yo mismo se hace mucho uso concienciando de la reputación, porque la reputación es fundamental en el sector financiero. La reputación en el sector de la energía
tiene otro nivel. En el sector de aerolíneas tiene otro nivel. En el sector supermercados es diferente. ¿De acuerdo? Cada uno tiene, insisto, su idiosincrasia propia, por supuesto, ¿no? Al final, este monstruo y esta imagen yo la he utilizado, la traigo aquí porque me gusta mucho, porque es muy intuitiva. Al final esto va de tener claro, primero, cómo concienciar, quién es tu público, pero hay que tener claro también, y por eso lo de hackeando la concienciación, hay que tener muy claro cuáles son las vulnerabilidades de la concienciación, ¿no? Es decir, concienciar no es un saco roto y hay que hacer esto claramente o esto, esto, esto. Tienes que saber qué es lo que funciona y qué es lo que no. Es una medida de mitigación de un altísimo impacto bien utilizada. Por lo tanto, si tu concienciación llevado a los sistemas es vulnerable, vas a tener una medida de mitigación malísima, que no te va a valer para nada. ¿De acuerdo? Entonces tienes que invertir en tener una medida de mitigación, digamos, poco vulnerable, una medida de mitigación que realmente sea efectiva y eficiente, que el gasto vaya realmente a provocar el mayor beneficio, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Y bueno, pues esta imagen un poquito, permitidme la expresión infantil, yo creo que ilustra muy bien el tema de decir, bueno, pues estamos rodeados de monstruos, incluso internamente puede haber algún monstruo, y lo que tenemos que hacer es defendernos. Y ya está. Esto es como la pandemia, ¿no? Nadie se lo imaginaba, y yo lo utilizo mucho ahora, ¿no? Nadie se lo imaginaba y ha ocurrido, ¿no? O sea, pues eso, pues esto del Drácula, el dragón, el fantasma y el hombre lobo, ¿no? Pues nadie se lo imagina, pero están ahí y lo que intentamos es defendernos, ¿vale? Bueno, son las 7. Me he pasado 5 minutillos. Me gustaría, no sé, si tenéis alguna cuestión, pues preguntad, por favor. Os he dado aquí la chapa y no me habéis preguntado nada, así que estaré encantado de que me preguntéis lo que queráis. Si alguien quiere levantar la mano y lo hacemos así de forma ordenada. María del Carmen. Sí, buenas. Primeramente, muchas gracias a los dos, sobre todo Sergio, muchas gracias porque es un placer escucharte. De cara a la concienciación, yo tengo una duda. ¿Hay algún tipo de paradigma, normativa, guía que se pueda utilizar o ya cada persona o cada equipo, digamos que tira por algún sitio? ¿Te refieres para empresas? O sea, a la Sí, hora o sea, de el tema de empezar la una concienciación en una concienciación, empresa. exacto, si hay algún tipo de guión de decir, vale, pues el ENS marca esto o el INCIBE marca que se tienen que hablar estos puntos o ya cada uno lo va adaptando. Por si hay algún protocolo, algún marco que ayude, ¿no? Sí, vale, pues mira, hay varios. A mí me gusta muchísimo recomendar el del INCIBE, ¿vale? Por hacer aquí patria, pero porque realmente es muy bueno, ¿no? O sea, realmente lo que os mencionaba antes del el kit de concienciación, lo que te ofrecen son, digamos, una serie de recursos y de herramientas de entrenamiento que puedes utilizar para toda la plantilla, ¿no? Entonces, imagínate que tú quieres concienciar y dices, vale, tengo claro que los pasos básicos van a ser, bueno, pues concienciar con hacer unos talleres básicos, que sería una de las primeras actividades básicas de concienciación, ¿no? Otro, hacer pues un podcast o hacer hacer una newsletter mensual, ese tipo de cosas son las típicas que muchas veces te sueles poner, ¿no? O, por ejemplo, hacer una pequeña intranet con recursos de ciberseguridad donde la gente pueda pinchar y ver cosas interesantes, enlaces a noticias interesantes y demás. Todo eso es un poco lo más básico. Luego hay cosas muchísimo más complejas como actividades de gaming, etcétera. Pero hay muchas cosas. También ahora se va mucho las plataformas, ¿no? Hay plataformas que te dan todo eso. Directamente te dan como el kit de concienciación hecho en una plataforma. Lo básico lo vas a encontrar en INCIBE. Yo es lo que más te recomiendo. Me preguntas por el Esquema Nacional de Seguridad. En el Esquema Nacional de Seguridad, evidentemente, se habla de concienciación, pero ahí no vas a encontrar cómo concienciar. Ahí lo que vas a encontrar es que te van a decir, oiga, usted lo que tiene que hacer es concienciar. Y entonces te va a decir, ¿usted hace esto, esto y esto? Si lo hace, pues entonces fenomenal. ¿No lo hace? Pues entonces no va a cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad. Pero yo, si tuviera que recomendarte algo, insisto, claramente te recomiendo que te vayas al INCIBE, busques, yo creo que es kit de concienciación y eso está súper enfocado a cómo empezar a concienciar en cualquier empresa. De acuerdo, muchas gracias. Nada.
¿Alguien más se anima? Aprovechad que tenéis delante a una figura, no paréis de preguntar. Y a mí, también me tienen a mí. ¿No queréis preguntar nada más? ¿No hay nada que os haya chocado con lo que no estéis de acuerdo? Que esto es opinable, ¿eh? Obadaya. Obaida, sí. Gracias, Sergio, primero por la charla. A ver, sinceramente, yo trabajo en sistemas y es como el día a día, es la lucha que tienes sobre todo con las direcciones de las pymes. O sea, yo me estoy echando la vista atrás y la típica conversación con un gerente y que te dices que o sea, ya no ciberseguridad, ya sistemas para ellos, en muchos casos te decían que era un gasto. Entonces, ¿cómo puedes afrontar algo así? O sea, es que es el gerente de la empresa. Es la persona que decide quién gasta en qué. Entonces, ¿cómo puedes afrontar todo esto? Claro, yo le decía el ejemplo del correo. Le digo, tú imagínate una empresa de servicios que tienes el correo y los teléfonos. Pues si te falla el correo, no puedes atender a tu clientela. Pero aún así, o sea, no, ya se con la cabeza, rechazaban o diciendo, es que me estás intentando vender tu historia, pero que esto es un gasto. Bueno, a ver, yo por mi experiencia estoy totalmente de acuerdo. Quiero decir, digamos que, fíjate, yo he vivido, pues a lo mejor, iba a decir como todos, pero a lo mejor no todos sois tan mayores como yo. He vivido de la seguridad informática a la seguridad de información y a la ciberseguridad, ¿no? Y cuando era seguridad informática, ya os digo yo que era un gasto de la leche, es decir, solo era gasto, no había inversión. Ciber es sexy. Antes no existía ese concepto sexy de la ciberseguridad. Antes la seguridad informática era nefasto. Era algo que había que meter sí o sí y que más o menos se lograba entender, pero alineado con lo que tú dices, ¿no? Igual que los sistemas, en muchas empresas es eso, ¿no? A ver, la realidad de muchas pymes es que si logran tener un informático, ese informático normalmente es externo, es alguien que es, incluso yo he encontrado pymes potentes, o sea, cosas potentes que ganan dinero, mucho dinero, para lo pequeñas que son ganan mucho dinero, por lo tanto se puede decir que les va de lujo, y te dicen, no, el informático es un colega mío que me pone no sé qué, o sea, y ese es el nivel, y eso puede ocurrir, ¿no? O sea, el informático es un colega suyo, ya no te hablo de ciberseguridad. Y te decía, no, un amigo mío, ¿no? Y te dice, no, y joder, yo es que quiero cambiarlo porque pero claro, este es que tiene todas las claves de la empresa, es que no sé qué. Esa es la realidad de muchas empresas. Entonces, efectivamente, aquí, honestamente, lo que mejor funciona son dos cosas, ¿no? Primero, la legislación, es decir, todo lo que es normativo, eso funciona de la leche. Mira, esto ya te lo exige la ley. ¿Qué pasa? Pues que hay muchos sectores no regulados o no tan regulados y por lo tanto, bueno, pues esa palanca no la tienes. En el que sí existe esa palanca, eso es la palanca número uno. Y luego la otra palanca importante es no solo que haya una regulación, sino lograr meter miedo. O sea, es así, suena fatal, pero es así. Es que es así. O sea, yo, por ejemplo, he dado múltiples charlas en empresas de todo tipo, ¿no? O sea, una cosa que funciona muy bien en concienciación es que venga alguien de fuera a dar una charla. Yo lo hago en el Banco de España. Me traigo a un colega CISO o a, yo qué sé, al coronel Ángel Gómez de Ágreda, o a gente de ese estilo, muy, muy, muy interesante, muy, muy potente y que sabe comunicar muy bien para que haya una charla. ¿Por qué? Pues porque al final a mí me tiene muy oído, ¿no? Y ya es como monocorde, ¿no? Y eso ya me conocen, ¿saben lo que voy a decir? Lo que decías tú, ¿no? Entonces, traer a alguien de fuera funciona muy bien, alguien que sepa hacerlo bien. Yo también he estado en muchos sitios dando muchas charlas, en empresas grandes, pero también en empresas pequeñas. O sea, lo que decía de algún amigo mío, pues que son 15 empleados, pues he dado una charlita. Y bueno, pues lo que hago ahí, no os quepa duda, es meter miedo. Porque sé que lo que hay que hacer es meter miedo ahí. Es decir, oye, o sea, o espabilas o tienes un problema. Y la cuenta es muy sencilla. En alguna ocasión, pues alguna que he dado a charlas de alta dirección de algunas empresas medianas, sí que pues he preguntado, ¿se puede saber cuánto facturáis al año? Pues sí, facturamos 12 millones de euros al año. Vale, ¿cuál es vuestro capital? Pues este. ¿Cuál es esto? Vale, ¿vuestro nivel de ciberseguridad cuál es? No, tenemos a 2 informáticos y este es el que pone ahí puso un firewall el año pasado y 2 antivirus y no sé qué. Vale, pues estáis expuestos de cojones. Y eso se dice así. Y tenéis estos problemas y vais a encontraros con estos riesgos y esto
os los podéis encontrar en cualquier momento y os puede saltar en cualquier momento a la cara, os puede explotar en cualquier momento a la cara. Entonces, ahí vas a meter miedo. No es un mensaje, o sea, vas a meter miedo no de forma exagerada, voy a meter miedo porque es el tipo de mensaje que creo que necesitan. Mucho más allá de no pinches en un link, no pinches en no sé qué. No, ahí necesitan decir, ustedes necesitan invertir en ciberseguridad y además, por supuesto, defiendan la empresa, pero la mejor forma de defender la empresa en este caso es así. Es una guerra muy difícil, como tú bien dices, o sea, ya no es la seguridad, es que hablar de ciberseguridad ya para algunas empresas es ciencia ficción. Solamente hablar de IT, de sistemas, ya es algo extraño, ¿no? Pero bueno, es cierto que la mayoría de las pymes a día de hoy cada vez tienen menos sistemas propios y más soluciones a la nube, tipo SaaS, por ejemplo. Vale, gracias. Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Sergio, por la charla. Ha sido muy entretenida, muy interesante. Pero hay una cosa que no me ha quedado clara, sobre todo la parte de concienciación, porque hemos hablado mucho sobre el tema del phishing, pero también yo conozco otras técnicas, por ejemplo, el tema del USB, un USB ejecutable, o por ejemplo, el ver a tu compañero cuando escribe la contraseña. Frente a estas técnicas, ¿qué medidas se pueden aplicar? Aparte de desconfiar de tus compañeros. No, ¿o sí? Bueno, a ver, claro, eso tiene muchas aristas, ¿no? Os decía antes, hay una, si miráis aquí, a ver, seguís viendo la presentación, ¿no? Hay una aquí, es el Non-Malicious Threats, por ejemplo, ¿no? Y aquí, recordad que estas son un poco las tendencias de 2021, ¿no? El Non-Malicious Threats son amenazas internas, por ejemplo, pues de fallos de configuración, por ejemplo, ¿no? Es decir, que no todas las amenazas son buscadas, ¿no? Sino que hay, por ejemplo, si tú tienes algo en la nube y configuras más la nube, puedes tener un agujero de la leche en el canal que va de comunicación que va entre tu ordenador y la nube y puedes estar todo en claro, ¿no? Y tú sin saberlo, por poner un ejemplo tonto. Respecto a lo que mencionas de los compañeros, hay un tipo de amenaza claramente identificada que evidentemente y que es perniciosa, que es el insider, ¿no? El insider es eso, es esa amenaza interna, es el empleado o un empleado descontento o un empleado que es capaz de robarle la contraseña a un compañero, pero evidentemente robarle la contraseña a un compañero con algún fin ilícito, ¿no? Es decir, de robarle al compañero algo o de acceder a información confidencial de la empresa o robar algo a la empresa o hacer algo ilícito en nombre de otra persona, ¿no? ¿Debes desconfiar de tus compañeros? Sí y no. Te voy a poner un ejemplo súper clásico de concienciación. En concienciación, algo que es fundamental y que insistimos mucho sobre ello y que no solo es concienciación, sino que es algo que, por ejemplo, el Banco de España obligamos a hacer por política interna es cada vez que te levantas de tu sitio, bloquea el PC. ¿Estás desconfiando de tus compañeros? Sí. O sea, claro, es por si alguien se coge tu PC y te hace algo. Pero bueno, digamos que es una desconfianza indirecta, ¿no? Por supuesto que cuando te ausentes para ir al baño, cuando te ausentes para ir a por el café, debes bloquear tu PC. Es decir, nosotros lo que hacemos es, en cuanto te levantas de tu sitio 10 segundos o 2 segundos, si tú pierdes de vista tu PC, bloquea el PC. Sí, eso es desconfiar de tus compañeros. ¿Lo estamos diciendo nosotros? Sí. Es que es así, es que lamentablemente no sabes dónde va a estar el problema. Y hay organizaciones, por ejemplo, te pongo el caso del Banco de España, donde es muy poco probable que haya un insider, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay poca rotación de la plantilla, normalmente la gente no se va del Banco de España, aunque luego hay casos, pero normalmente no ocurre así, no es habitual los despidos. Sin embargo, en otra empresa, llámese BVA, la que tú quieras, o una pequeña empresa o mediana empresa, el despido es más o menos altamente probable, el descontento puede ser altamente probable, la rotación es altamente probable porque mañana te ofrezcan otra cosa aquí, el espionaje está a la orden del día, es decir, estoy en PricewaterhouseCoopers y mañana me voy a Accenture. Bueno, pues hay quien se lleva documentos sensibles de PricewaterhouseCoopers para su propio beneficio, no necesariamente para robar y que Accenture tenga acceso a, pero también hay gente a la que eso le pasa y le piden información, ¿no? Entonces, ¿debes desconfiar de tus compañeros? Sí. ¿Y es algo que desde concienciación se dice? Sí, no se dice explícitamente desconfía de tus compañeros, pero sí que lo que se hace desde concienciación es decir, haz esto, que esto evitará que tengas problemas con tus compañeros o con quien sea, porque tampoco es necesariamente con tus compañeros, puede ser el tío o la señora de limpieza o el tío de mantenimiento que pasa por ahí. Nunca sabes dónde está la amenaza, ¿vale?
De acuerdo, muchas gracias. De acuerdo. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, Sergio, agradecerte mucho que hayas estado con nosotros hoy y esperamos que se repita. Nada, un placer y cuando queráis contad conmigo para estas charlas que yo encantado de darlas, ¿vale? Y bueno, para los que estéis ya en el máster o los que podéis estar en un futuro, pues deciros que hay una cátedra de ciberseguridad que, pues que entre otras cosas hacemos algunas investigaciones chulas y si estáis interesados, pues decírselo aquí al compañero porque, bueno, nosotros encantados de que haya algún voluntario también más allá de los que nosotros podamos ir captando, ¿vale? Y nada, estoy a vuestra disposición. Sergio Paella, me contáis en LinkedIn y cualquier cosa que queráis, pues me podéis decir. Muchísimas gracias. Gracias a todos por Bueno, venir. un abrazo. Gracias, Hasta un luego. saludo, buenas tardes. Gracias, buena tarde. Adiós. Gracias, buenas tardes.